Capítulo 4. Una vida en la aldea. Parte 1. Ainz caminó hacia la aldea de los elfos oscuros con Mare a cuestas. Mare llevaba el atuendo masculino que Ainz le había prestado en lugar de su habitual ropa femenina, tal como las que le había prestado. A Aura, estas eran ropas sencillas que no tenían ningún dato en ellas y, por lo tanto, ninguna magia. La ropa de este mundo no se ajustaba automáticamente a la medida del usuario a menos que estuviera imbuida de magia, pero en el caso de la ropa de Yggdrasil era diferente, de modo que se ajustaba a Mare a la perfección. Solo debían tener cuidado con estas ropas en una batalla, debido a la caída absoluta de las estadísticas defensivas en comparación con sus trajes habituales. En realidad, Ainz pensó en hacer que se vistieran con otra ropa al principio por este motivo. Ya había oído de los gemelos que Buku Kuchagama había preparado un montón de artículos para ellos además de su equipo normal. Pero, ¿había realmente algo adecuado entre esos objetos para ocultar su estado y su verdadera fuerza al lugar al que se dirigían? Ainz solo pudo mover la cabeza con decepción. La mayoría de ellos eran cosas como la armadura de traje animal de Aura o la armadura de vestir de Mare, cosas que Ainz consideraría como equipo fetiche. Así fue como Ainz terminó proporcionándoles la ropa. En primer lugar, este era el plan de Ainz, por lo que era lógico que fuera él quien proporcionara las cosas necesarias. Eso no significa que todos lleven trajes similares en este caso. Los trajes de Mare y Ainz tenían una gran diferencia con los de Aura. Ambos se cubrían la parte inferior de la cara con una tela, como si llevaran una máscara. También estaba el pañuelo que cubría sus frentes, de modo que solo se podía ver la zona alrededor de sus ojos. Aunque sentía pena por hacer que Mare soportara el calor adicional, Ainz necesitaba que él hiciera esto por su bien. Encontraron a Aura esperándolos en la entrada de la aldea, aunque ésta no tenía realmente un lugar que pudiera llamarse entrada. Ella no estaba aquí debido a que los vio llegar, o porque estaba en el momento y lugar correcto por pura suerte. Se debía a que ya se habían puesto en contacto con ella por mensaje. Detrás de Aura se encontraba su grupo de fans de elfos oscuros. Era raro que los elfos oscuros, que pasaban su vida diaria en los árboles, sean vistos de pie en el suelo como Aura. Todavía era un lugar peligroso, aunque estuviera cerca de la aldea. Seguramente lo hacían por la confianza que tenían en la persona más fuerte de su entorno, Aura, o tal vez fuese porque deseaban estar cerca de la persona a la que adoraban, en la medida de lo posible. Había otros elfos oscuros reunidos en los puentes que atravesaban los árboles, mirando a Ainz y a los demás. Todos parecían estar hablando con las personas que estaban a su lado. Aunque él no pudo oír el contenido de sus conversaciones, estaba seguro que hablaban de ellos. Tetetei con acento O. Mare. Aura, sintiéndose un poco avergonzada, le saludó en voz alta para que los elfos reunidos pudieran oírla también. Ainz respondió con una amplia sonrisa. Él quiso replicar con un «no soy un tío asterisco», pero reprimió el impulso, no queriendo burlarse del error de Aura. Nota HT, originalmente Aura comenzó con un «ou» y continuó con «oo-hisan», tío abuelo, en japonés, a lo que Ainz quiso replicar con «no soy tu tío abuelo». Decidió cambiarlo ya que no se podía traducir en inglés perfectamente. Aura. El tío está aquí. Ainz respondió con una voz alegre y le devolvió el saludo tras dejar el equipaje que llevaba a la espalda. Luego, le dio unas ligeras palmaditas en la espalda al tímido chico que estaba a su lado. Ese sí, a su vez, Mare saludó brevemente con la mano. La saludó con un «One-chan», pero era muy poco probable que escucharan su tímido murmullo. De todos modos, no importaba que su voz fuera demasiado baja. Lo único que ellos querían, era que todos supieran que el hombre y el niño, los parientes de Aura, habían llegado. Bueno, no era necesario que agitaran las manos para demostrar lo estrecha que era su relación, aunque tampoco es que fuera a causar ningún problema. Quizás habían tenido éxito en su acto, porque los elfos oscuros se limitaron a observarles en silencio incluso mientras se acercaban a Aura. Aclarado esto, por favor, permíteme acompañarte, te mostraré los alrededores. Ainz sonrió al ver a Aura tan preocupada y tensa. Su rostro se crispaba mientras intentaba esbozar una sonrisa. Al ver una faceta de Aura diferente a la habitual, por la mente de Ainz cruzaron pensamientos cálidos como, es tan mona, y quiero acariciar su cabeza, pero enseguida se calmó. No. De forma involuntaria, la respuesta salió un poco fría, así que se aclaró la garganta e hizo que su voz volviera a sonar alegre como antes. Tengo que dar las gracias a estas personas por cuidar de ti, ¿sabes? ¿Te prestaron una casa en alguna parte? Aura sintió exageradamente.
Entonces, ¿por qué no vas allí con Mare? Luego los alcanzo. Sí. No, de acuerdo. Su actual papel consistía en ser el tío de Aura. Por cierto, los tres se devanaron los sesos para saber quién se suponía que era. ¿Era el hermano mayor o menor de Uku Kuchagama? Si era este último, ¿era mayor que Peroroncino o menor? Al final, Ainz asumió el papel de hermano menor tanto de Uku Kuchagama como de Peroroncino. Aura, que debía haber actuado en consecuencia, terminó por tantear el terreno sin saber cómo interactuar con él. Tal vez fue porque no tuvo suficiente tiempo para prepararse ya que fue enviada a la aldea desde antes, o quizás aún no se había resignado ante su situación, sin embargo, parece que aún no pudo interpretar el papel a la perfección. Ja ja ja. Lleva a Mare contigo entonces. No fue un viaje tan largo, pero deja que Mare descanse un poco. Sí. Entendido. Tal vez ahora finalmente tuvo algún plan en mente, ya que dio una respuesta enérgica. Sin embargo, a él le pareció que ya acababa de renunciar al personaje. Ain siguió con la mirada a los gemelos, que se alejaban, durante un rato, y luego desplazó su mirada hacia los elfos oscuros reunidos. Había mucha gente aquí. Los ancianos aún no habían llegado, pero la reunión ya superaba la mitad de la población de la aldea. También estaban algunos niños entre ellos. No sentía ninguna mala voluntad por parte de ellos, probablemente a causa de lo mucho que se beneficiaban de la ayuda de Aura. Dicho esto, aún había algunas miradas firmes que lo evaluaban, tratando de entender qué clase de persona era el tío de Aura. Se trata de ese fanático de Aura y sus seguidores. Ain sentía que había algo raro en ellos. A pesar de que había llegado después de ella junto a su hermano, se trataba de un adulto que había enviado a una niña, Aura, sola al bosque. Era totalmente razonable que la gente con sentido común tuviera esa expresión al verlo. Por lo tanto, Ainz no habría sentido nada raro si un elfo oscuro normal, alguien que fuera no un fanático de Aura, hiciera esa expresión. Pero estos tipos eran diferentes. Eran aquellos que decían cosas como, que la edad no importaba si alguien tenía talento. Ellos, más que nadie, debían encontrar lógico que enviara solo a una guardabosques magníficamente capacitada. En ese caso, esas miradas tienen algún otro significado detrás, pensó Ainz, y tras contemplar un rato, llegó a una respuesta que encajaba. Ah, tal vez se estén preguntando si un tío incompetente se está aprovechando de ella. Probablemente esa sea la razón de esa mirada en sus ojos. Resulta irritante que no estén precisamente equivocados. Ups, debería empezar pronto. Ya había captado una audiencia lo suficientemente grande. Fue inútil pasar más tiempo esperando y no quería dejar que su curiosidad acumulada se enfriara si fuera posible. Ha pasado mucho tiempo. Ain se sintió un poco tenso, preguntándose distraídamente si así era como se sentía un catedrático en el aula o un director de orquesta en un escenario, y luego comenzó a hablar con los elfos oscuros reunidos en los árboles con una voz alegre, como la que utilizó en el acto orquestado que había montado antes. Ahora que está resuelto, Ain se quitó la tela que cubría la mitad inferior de su rostro y mostró lo que había debajo de ella. Les mostró una sonrisa e inmediatamente se cubrió la cara al igual que antes. Me disculpo. La tradición de mi tribu dicta que los hombres tienen que cubrirse la cara de esta manera. Aunque cubrirse la cara se considere de mala educación aquí, por favor, perdónenme por no quitármela. No surgió ninguna voz de descontento entre el público. Parecía que habían aceptado la explicación de Ainz. Por supuesto, eso era una gran mentira. Ainz llevaba una máscara de goma en la cara y sobre ella había lanzado una ilusión al estilo de Momón, pero solo era una ilusión de bajo nivel, así que los guardabosques con sentido agudos podrían ver a través de ella si observaban con suficiente atención. Esta excusa era para encubrir los fallos de su disfraz. Confiaba en que fuera difícil ver a través de la ilusión solo por la zona de los ojos. Bueno, entonces, encantado de conocerlos. Parece que se ocuparon de mi aura. Puede que ya les haya hablado sobre mí, pero mi nombre es Ain Belfie. Dijo su nombre, el cual fue pensando por los tres después de agotar sus cerebros. Bueno, en realidad, los gemelos fueron los que más pensaron y él solo recibió el nombre de ellos. Traje algunos regalos escasos conmigo. ¿Podría alguien prestarme una mesa, por favor? De repente, vio que un árbol cercano se movía un poco y que de él crecían rápidamente ramas lo suficientemente anchas como para dispersar el equipaje sobre él. Probablemente, alguien de la multitud utilizó magia. Gracias, agradeció Ainz y levantó el equipaje del suelo sobre la mesa.
No sé si serán de su agrado, pero me alegraría que las aceptaran. Ainz pensó mucho en lo que debía llevar como regalo. Al ver que las elfas de Nazarick degustan su comida con deleite, pensó en llevar condimentos como la sal. Incluso Ainz sabía que la sal era algo que no podía faltar en ningún plato. Así que, en un principio, pensó en llevar trozos de sal en bruto con él, pero se dio cuenta que, aunque la sal era esencial para los humanos, podría no serlo para los elfos oscuros. Incluso si fuera esencial, podría darse el caso de que los elfos oscuros la necesitaran mucho menos que los humanos. En ese caso, su valor se vería reducido a sus ojos. Además, tal y como descubrió Ainz, no parecían utilizar nada parecido a la sal en sus sesiones de cocina, al menos no durante en las que fisgoneó. Tampoco vio a ningún elfo salar a la carne. Que tuvieran la magia necesaria para evitar que la carne se deteriorara, probablemente era una de las principales razones por las que no lo hacían. Tal vez si usaban sal, pero solo en raras ocasiones porque la encontraban valiosa. Ese tampoco parecía ser el caso. Bueno, tampoco es que pudiera ir por ahí revisando todas las cocinas en busca de sal solo porque podía usar perfecto incognoscible. Tomando en cuenta esta ausencia de sal y de cómo no desperdiciaban la sangre de sus presas, quizás satisfacían su necesidad de sales a partir de la sangre como hacían los carnívoros. Por cierto, como Errantel no contaba con nada parecido a minas de sal de roca o lagos salinos, la sal era producida por los lanzadores de magia que dominaban la magia doméstica. También importaban un poco del imperio y del reino. Por eso, le dijeron que durante un tiempo el precio de la sal aumentó un poco bajo su gobierno, pero eso ya no parecía ser un problema. Ainz recordó vagamente haber leído algo así en los documentos que pasaron por él. Probablemente Albedo se había ocupado de ello. En cualquier caso, Ainz decidió no traer sal. En su lugar. Estos son cuchillos de metal creados por los enanos, ¿lo ven? Espléndido. ¿Verdad? Escuché que aquí se hacen unos muy fuertes a partir de los árboles usando magia, pero probablemente no sean más fuertes que el metal, ¿no? Estos son hechos por enanos que son especialmente buenos en la herrería. Son de primera calidad. La primera cosa que sacó de la bolsa era una caja de madera fina y delgada que contenía una cuchilla. A continuación, sacó unas puntas de flecha y cuchillos de carnicería, disponiéndolos ordenadamente sobre la mesa. Se trataba de una feria comercial para llevar divisas al país enano que estaba bajo la esfera económica del reino hechicero. Por supuesto, esta aldea que era autosuficiente no tenía una moneda comercial para pagar. En ese caso, habría que preparar un método para introducir una moneda extranjera en esta aldea, pero Ainz pensó que esta era una oportunidad para que el reino hechicero actuara como su intermediario y de este modo ponerlos bajo su esfera económica también. La cuestión era, ¿que no discutió este plan con Albedo? No espero que un plan ideado por mi inútil cerebro salga bien, pero no hay nada que perder, no lo hay, ¿verdad? Por lo tanto, no habría problema incluso si fallara, pero sería alabado si tuviera éxito. Ainz tenía esas esperanzas en secreto, pero sabía que cuanto mayor fuera la anticipación, mayor sería la decepción cuando fracasara. Así que trató de no pensar demasiado en ello. No sería un problema en absoluto, aunque dijeran, no lo necesitamos. Solamente los traje por buena voluntad, de modo que solo terminaría con un, siento que no sea de tu agrado. Pero, el ambiente parece ser bueno. Los ojos de los elfos oscuros a su alrededor brillaban. El primero en hablar fue el maestro de casa. ¿Puedo echar un vistazo? Por favor, por favor. Adelante, siéntelo en tus manos. Al acercarse a Ainz, lo primero que hizo fue coger las puntas de las flechas. Una lección natural. Se sorprendería un poco si el maestro de casa tomara primero la cuchilla. Espléndido trabajo. Escuché que los enanos son una raza que vive en las montañas, así que realmente pueden hacer cosas tan finas. Estos son bienes valiosos, ¿correcto? Que podría ser un buen trueque por esto. Oh, tal como lo predije. El empresario Suzuki Satoru rió para sí mismo. Se las arregló para dar una presentación exitosa de las cosas que su audiencia quería. Algunos de los elfos todavía utilizaban monedas, ya que la capital real de los elfos solía comerciar con la sociedad humana antes que rompieran su relación, pero era dudoso que una aldea tan remota participara en ese comercio o incluso que los vendedores ambulantes elfos visitaran este lugar. Por lo tanto, el trueque era la norma aquí. Tal y como había esperado, los bienes raros y excelentes, como estos eran muy bien recibidos. Traje esto no para hacer un trueque, sino para dárselo a todo el mundo.
Por favor, distribúyanlos como quieran después. El maestro de casa, que estaba comprobando el filo de las puntas de flecha con su mano, puso una expresión amarga. No, nosotros somos los que estamos en deuda con tu sobrina, Fioradono. Recibir esto sin dar nada a cambio. No, no. Estos son unos pequeños regalos, una muestra de nuestro afecto y gratitud. Por favor, acéptalos, pero si quieres hacer un trueque por algo, tengo ítems mágicos que fueron producidos usando una espléndida técnica de los enanos llamada runas. Ainz pudo sentir cómo se intensifica el brillo en los ojos del maestro de casa. ¿Runas? ¿Un ítem mágico dices? Sí, así es. Es un ítem mágico creado con runas. Yo mismo lo estoy usando, pero, dependiendo del trueque lo consideraré. Según ellos, es algo rudimentario, pero no puedo regalar un ítem mágico. Además, en un principio también era algo caro. Vender cosas baratas atraía a los clientes, pero si se pasaba de la raya, podría terminar creando una clase de clientes que se negarían a comprar algo si no era lo suficientemente barato. Los enanos podían venderlo todo lo barato que quisieran, pero ese no era el caso de Ainz. De hecho, aquí debía venderlo a un precio lo más alto posible. La cuestión era que esta aldea no tenía nada que él quisiera. No. Podría haber algo que Ainz no conociera todavía. Sinceramente hablando, la herrería rúnica no trajo ningún buen resultado aún, y tampoco hay mucha demanda de ello. Pero es muy precipitado llegar a una conclusión todavía, aunque sea un sector poco rentable. Tengo que adoptar un punto de vista a largo plazo, digamos, dentro de unos 100 años. Dicho esto, no creo que una aldea como esta, con muchos druidas, lo necesite. Con semejante descargo, Ainz sacó un palo de metal de su bolsillo. Ya estaba preparado para presentarlo de esta manera, así que no hubo dudas en sus acciones. Esta cosa enciende una llama corta en su punta. Es más bien para usarlo como un encendedor de fuego en lugar de como una fuente de luz, ya que la llama desaparecerá si se aleja de tu mano. Al no escuchar una respuesta negativa como, ¿qué? Eso es todo, Ainz se sintió un poco aliviado. También tengo algunas otras, pero eso sería para más adelante. Espero poder reunirme pronto con los chicos en el alojamiento temporal para aliviar un poco el cansancio del viaje. Los elfos oscuros reunidos pusieron expresiones de empatía. Aunque no viajaban lejos de su aldea, sabían lo peligroso que era el lugar en el que vivían. Comprendían la necesidad de tomar un descanso después de viajar por ahí. Perdón por preguntarte esto mientras estás agotado, pero ¿puedes responder a 2 preguntas? Sí, por favor. Se trata de ese fanático de Aura llamado Plum. Ainz se puso serio. Si respondía mal, existía la posibilidad de que el tipo se convirtiera en su enemigo. Por otro lado, si daba una respuesta que ellos querían, se convertiría en un fuerte aliado. La primera es, ¿tienes sangre élfica fluyendo en ti? Hoy, está siendo Grouse. El maestro de casa trató de detenerlo, pero Ainz agitó ligeramente la mano, expresando que no le importaba. No pasa nada. Nadie me había dicho eso antes, pero, ¿parece que es así? Ah, no, no te preocupes entonces. Simplemente me pareció así. ¿Es así? Es agudo. Increíblemente agudo. Ainz estaba usando la cara de algún elfo que vio en la capital real, únicamente con el color de la piel cambiado para que coincidiera con los elfos oscuros. Ainz pensó que era perfecto e incluso Mare no encontró ningún problema en ello, pero para los elfos oscuros genuinos, su cara probablemente parecía extraña, lo suficiente como para percibirla solo por la zona de los ojos. Nunca he oído hablar de algo así de mis padres, pero si te sientes así, tal vez algunos de mis antepasados se casaron con elfos en un pasado lejano, y la otra pregunta es: Fiora Sama es extremadamente talentosa como guardabosques, pero tú eres igual. Así que adjuntaba, Sama, al nombre de la sobrina, incluso cuando hablaba con el tío. Sintiendo una extraña sensación de admiración ante su firmeza, Ainz se preguntó si debía preguntar por qué adjuntaba, Sama, al nombre de su sobrina, de lo contrario era mejor no abordar ese tema. No pudo decidir cuál era la opción correcta, pero primero debía responder a su pregunta. No, no tengo talento como guardabosques como esa niña, pero confío en mi capacidad como mago de primera clase. ¿Mago? Sí, mago. Los ojos de Plum se movieron de un lado a otro. Ah, parece alguien que no sabe lo que es un mago, ¿es eso posible? No, un mago es alguien que adquiere y utiliza la magia a través del aprendizaje. En un lugar como este, sin sistema educativo,
Es poco probable que aparezca alguien así, ¿no? Bueno, entonces quizás sea razonable que no lo sepan. Realmente no sabía la razón exacta detrás de esta falta de conocimiento, pero si era como había esperado, entonces solo tenía que hacer que la otra parte entendiera. Quiero decir, un lanzador de magia de tipo arcano. Arcano, ya veo. Ya veo. Eso es impresionante. Como se esperaba del tío de Fiora-sama. Sintió como si pudiera oír al tipo pensando, bueno, no lo entiendo, pero suena impresionante así que vamos a elogiarlo de todos modos. Pero eso estaba bien. Estaba acostumbrado a que lo elogiaran fanáticamente por todo en Nazarik, tanto que una forma tan obvia de recibir elogios era bastante refrescante. Ah, parece que mi explicación no ha sido lo suficientemente buena. Un mago es una profesión que utiliza magia, como los druidas. Ya veo. Entonces también puedes crear comida. No, lo siento. También hay magos así, lo he oído, pero por desgracia, yo no puedo hacerlo. En concreto, soy más hábil en la magia orientada a la eliminación de enemigos. Recordaba haber oído que la magia doméstica podía crear condimentos y especias, pero se preguntaba si también podía hacer alimentos de alta calidad. Incluso si le consideraban incompetente por no poder hacer eso, no le importaría. Se consideraba mediocre a sí mismo, así que, si la otra parte le consideraba incompetente, solo sería un reflejo de sus propios pensamientos. Es más, incluso se sentiría feliz si así lo vieran. Pero no podía permitir que se le considerara incompetente mientras actuaba como tío de Aura. Después de todo, Ainz estaba sustituyendo a Uku Kuchagama. ¿Enemigos? Ya veo, entonces puedes cazar, ¿verdad? Entiendo. Como se espera de los parientes de Fiora-sama. Se suponía que este tipo era un auténtico cazador, así que, ¿de qué demonios está hablando?, se preguntó Ainz. Eliminar las amenazas externas, probablemente era una parte del deber de un cazador en esta aldea, pero ese no sería el único. Regresar y traer comida del peligroso bosque sería su trabajo principal. Si acabar con los enemigos era suficiente para ser llamado cazador, entonces, esta aldea debía estar repleta de guerreros de aspecto fornido y con armadura completa. Pero Ainz, que no era ni cazador ni uno de los aldeanos, no podía indicárselo. Sería molesto si terminara hiriendo los sentimientos de la otra parte. Aura y Mare vivirían aquí durante un tiempo, por lo que no podía ir creando discordia entre los aldeanos. No bastaría con disculparse con los gemelos si su llegada aquí los hiciera quedar mal a los ojos de los aldeanos. Y se sentiría aún más culpable porque, incluso si eso ocurriera, Aura seguramente diría, no te preocupes por eso, con sinceridad. En cualquier caso, era mejor explicarlo claramente y obtener un reconocimiento verbal de su parte. No quería ser tildado de mentiroso o de otras cosas más tarde. Después de todo, los gemelos estarían constantemente pendientes de sus acciones aquí. Probablemente, el círculo de personas más inteligentes de Nazarik concluiría con un Sasuga. Aunque Ainz cometiera algún error estúpido, pero temía que los niños le preguntaran, ¿por qué hizo eso? Por favor, dínoslo, inocentemente. No quería utilizar su carta de, piensa por ti mismo, con un niño. Mientras Ainz tenía esos pensamientos rápidos en su sesión, Pluma sintió como si lo entendiera más o menos, y finalmente respondió. ¿De verdad? Eso es genial. Espléndido. ¿Realmente es tan espléndido?, se preguntó Ainz, pero le pareció bien si así lo veía la otra parte. La situación actual tampoco era mala. Ainz optó por seguir la corriente. No confío demasiado en mis habilidades de caza ya que nunca he cazado, pero me alegra que un hábil cazador de esta aldea piense así de mí. De esta forma, serían ellos los responsables de llamarle cazador y esperar de él buenas habilidades de caza. ¿Esa niña probablemente te esté ayudando con las cacerías? Creo, pero déjame asumir ese deber por ella. ¿Puedes dejar que esos dos jueguen en la aldea mientras tanto? Plum hizo una expresión como si acabara de escuchar algo absurdo. Ainz no creyó que hubiera dicho nada particularmente extraño, y trató de recordar sus palabras, pero no encontró nada malo en ellas. Vine aquí con la esperanza de que esos niños de la ciudad experimenten la vida en una aldea de elfos oscuros, por eso quiero que experimenten algo que no pueden en la ciudad, claro, por ejemplo, los juegos con los que se divierten los niños de esta aldea, si fuera posible. Ya veo. Así que la vida en la ciudad es muy diferente a la de la aldea, ¿eh? El maestro de casa sintió en señal de comprensión. Ainz no tenía idea de cómo era la vida en la ciudad,
en la mente del maestro de casa, pero él no era responsable de los malentendidos de la otra parte. Puede que haya mentido un poco, pero tampoco estaba exactamente equivocado. Podía inventar cualquier cantidad de excusas, incluso si se le preguntaba por ello más tarde. ¿Puedo hacer una pregunta también? El que habló fue un hombre que parecía un guardabosques, que estaba de pie en la pasarela. Eso era cierto para todos los elfos de aquí, pero él tenía una cara bastante agraciada, sería apropiado describirlo como genial. Por favor, adelante. Esto no le gustaba a Ainz, ni quería que lo interrogaran en absoluto si fuera posible, pero no podía decírselo a la cara. El elfo dudó un poco antes de hacer su pregunta. ¿Tiene Fioradon un prometido? «Fuá», Ainz casi exclamó antes de reprimirse. La pregunta surgió de la nada. Tras ponerse nervioso por saber por qué demonios este hombre haría una pregunta tan extraña, Ainz observó a las personas que le rodeaban. Al igual que él, ¿también estaban sorprendidos? Parece que está actuando por su cuenta. Dejando eso de lado, ¿por qué se interesa por el prometido de Aura? ¿Quiere saber si hay alguien en la ciudad de la que venimos? No hay nada que pensar. Solo puede haber una razón por su interés. Ainz estaba seguro de entender la intención detrás de la pregunta. De hecho, no podía haber otra razón detrás. Desea tener el linaje de Aura en esta aldea. Estoy seguro de haber visto a algunos chicos entre los niños. Ainz miró a los niños por un momento. Había muchos chicos, tal como había esperado. ¿Acaso tiene un hijo entre ellos? Es realmente difícil saber la edad de un elfo oscuro por su apariencia, ¿no es así? Pero la idea de su matrimonio nunca cruzó mi mente hasta ahora. Bueno, ¿acaso no está bien que haya alguien que le guste a Aura? Sin embargo, como suplente de Uku Kuchagama, antes necesito asegurarme de que esa persona sea decente. Uy, me voy por las ramas otra vez. Tendré que decidir si mentir aquí o decir la verdad. Pero no necesitaba ni pensarlo. Decirle la verdad no les perjudicaría en absoluto. Por el contrario, tendrían que seguir con una mentira tras otra si mentía aquí. No, no hay nadie así en este momento. Ya veo. El hombre parecía un poco aliviado. ¿Es del tipo que interfiere demasiado en la elección de pareja de sus hijos? Esto es malo. Vine aquí para que los gemelos hicieran amigos. Sería molesto que este tipo empujara a su hijo hacia el frente y centro mientras dificulta que los otros niños se acercasen a los gemelos. Debo averiguar más sobre esto. Por cierto, ¿puedo preguntar tu nombre? El chico inmediatamente puso una apariencia crispada. Me llamo Blueberry Egnia. Ainz conocía la fruta llamada arándano. Al igual que el tipo llamado ciruela de antes, tal vez sea una tradición de los elfos oscuros poner un prefijo a su nombre con el nombre de un alimento. En ese caso, también debió haberle dado un nombre falso ahora en lugar de preocuparse por cómo se sentiría ella al ser llamada por un nombre falso por sus potenciales amigos. Sin embargo, le preocupaba de no saber si los nombres nativos de las frutas se traducían en algo que él conocía, o si solo estaban usando los mismos nombres sin saber su significado, que eran rastros dejados por los jugadores. Ya veo. Lo tendré en cuenta. Blueberry Egnia-san, ¿verdad? Sí, así es. Gracias por tratar de tenerme en mente. Ainz no entendía por qué le estaba dando las gracias. Antes que Ainz pudiera preguntarle, una pequeña conmoción comenzó entre los elfos oscuros. Ainz comprendió inmediatamente el motivo del cambio. Al mirar hacia donde se reunía la atención de los elfos oscuros, encontró a los ancianos tal y como se esperaba. Pudo escuchar algunas voces a su alrededor preguntando, ¿por qué llegan tan tarde? Ainz suspiró internamente. Esto iba a ser problemático, igual que cuando Aura lo visitó. ¿Existe alguna empresa en la que los empleados hablen mal los unos de los otros delante de personas ajenas? La gente a veces refunfuñaba, pero nunca se insultaban, creo. ¿Está bien dejar que Aura se quede en esta aldea? ¿O debería esperar que los niños no se vean arrastrados en esto? Pero, ¿cómo se comportarían esos niños después de escuchar a sus padres hablar mal de otros? No lo sé. De todos modos, debo asegurar que mis acciones no afecten negativamente a Aura y a Mare. Podía adivinar qué iba a pasar ahora, pero no quería meterse en problemas innecesarios. Solo deseaba mantener su neutralidad, así que tendría que responder hábilmente en esta situación. Eso significaba: solo tengo que imitar mis simulaciones al máximo. Bueno, ven hacia mí, Ainz posó internamente. Uno de los ancianos empezó a hablar, ignorando las miradas a su alrededor.
Uno de la misma ascendencia que el retoño Fioura. Hiciste bien en viajar hasta aquí desde un lugar lejano. ¿Retoño? Tal y como pensaba. Ainz sonrió mentalmente. Era la forma de hablar de los elfos oscuros. En este mundo, el lenguaje de varias razas se traducía en algo que Ainz podía entender. El hecho de que esta palabra, retoño, se tradujera así, significaba que no había ningún significado oculto detrás de ella. Si significase niño o niña, se habría traducido a las palabras que Ainz conocía. Así que el prefijo, retoño, en los nombres de los niños, no era más que una simple convención. Probablemente empezaron con una frase al estilo de los elfos oscuros para estimar el grado de conocimiento que tenía, como adulto elfo oscuro que vive en la ciudad. A partir de las investigaciones de Aura y las escuchas de Ainz, sabían que había dos facciones en esta aldea, una facción daba importancia a las tradiciones, como los ancianos, y la otra estaba llena de jóvenes que querían liberarse de esos grilletes. Probablemente, los ancianos querían ver a qué facción eran más afines a Ainz y los suyos, elfos oscuros residentes en una ciudad. Quiero mantener la distancia con ambas facciones. Podríamos terminar siendo arrastrados a una facción si dijera algo descuidado aquí. Si decidiéramos unirnos a una, creo que la facción preferida de los padres de los niños con los que jugarán Aura y Mare, probablemente la facción de los jóvenes, sería la mejor opción. Pero no estoy seguro que esa sea la facción correcta, no hay suficiente información. Evadirlos diciendo algo apropiado e insistiendo en que así es como nos saludamos normalmente, probablemente sea el mejor curso de acción aquí. Ainz ya se esperaba algo así, por lo que estaba preparado de antemano. Como viajero que pisa la misma tierra, les ofrezco mi gratitud, habitantes de este bosque, por su hospitalidad hacia nosotros, los viajeros de un bosque lejano. Ainz pronunció algo que sonó auténtico sin pensar demasiado en ello. Los ancianos parpadearon una vez y luego suspiraron con un «oh». Desde luego, aquello no era señal de una mala impresión. En realidad, pudo percibir que sus palabras tuvieron una buena acogida. Tanto el roble diente de sierra como el de copa anular son igual de robustos, y ambos majestuosos en su elevación hacia los cielos. Estoy satisfecho. Si los árboles siguen floreciendo, seguro que algún día darán lugar a un bosque. Ainz habló sin tapujos y finalmente asintió satisfecho. Francamente hablando, ni siquiera él podía entender lo que estaba diciendo. Para empezar, no estaba pensando en nada. No podía esperar que los oyentes lo entendieran si ni siquiera él mismo, el orador, lo hacía. Pero, inesperadamente, los ancianos asentían al igual que él. Se comportaban como si hubieran entendido sus palabras. A Suzuki Satoru, el asalariado, le resultó muy familiar su reacción. Había visto muchas situaciones como esta. No, debía decir que lo entendía porque él mismo lo hacía todo el tiempo. ¿Cómo decirlo? Así reaccionan los superiores cuando sus subordinados utilizan jerga o abreviaturas que desconocen. Un silencio impregnó la zona durante un rato después de que Ainz terminara sus saludos. Es bueno escuchar eso. Entonces, despidámonos nosotros también. Los saludos extensos hacia alguien que tuvo un largo viaje haría que a uno le creciera yedra después de todo. Yedra, ¿verdad? Sin querer, Ainz repitió la palabra. Quizá era la forma en que los elfos oscuros decían que no era bueno alargar demasiado una conversación, pero entonces debió traducirse así a sus oídos. Le sonaba demasiado literal. Seguramente escucharon la pregunta involuntaria de Ainz, pero a pesar de ello, los ancianos se dieron la vuelta y emprendieron el camino de regreso, ignorándolo. ¿Qué? No era así según su simulación. Ainz miró los regalos que había traído. Originalmente esperaba que ellos pidieran que la distribución de los regalos quedara en sus manos. ¿Solo saludos? ¿Qué significa esto? ¿He cometido un error? Ainz se sintió incómodo, como si fuera una entrevista que terminaba demasiado rápido. Era exactamente como uno reaccionaría si el entrevistador preguntara, ¿hay alguna pregunta?, después de unas pocas palabras. Si antes hubiesen mostrado claros signos de desagrado ante las palabras de Ainz, lo habría considerado como una experiencia valiosa, aunque al final tuviesen que mudarse a otra aldea. Sin embargo, no obtuvo ninguna reacción de ellos al final de su conversación, de modo que ni siquiera estaba seguro de si había dejado una buena o mala impresión. Al observar a las personas que le rodeaban, no pudo sentir ninguna antipatía u hostilidad dirigida hacia él. Por el contrario, parecía que ellos también estaban desconcertados por este acontecimiento. No entiendo en absoluto, pero es inútil pensar más.
Dependiendo de la situación, tal vez debería usar perfecto incognoscible para espiarlos y saber qué es lo que están pensando exactamente. Heinz miró fijamente a los ancianos que se retiraban, y luego preguntó a un aldeano cercano como si de repente recordara algo sobre un asunto relacionado. Parece que soy bienvenido al menos. Quiero hablar de algo con los ancianos. ¿Están ocupados? Tal vez. El aldeano respondió con una vaga respuesta de manera precipitada. Probablemente se devanaba los sesos buscando una respuesta de la conversación anterior. Hay un árbol que usan los ancianos para las reuniones, te lo mostraré más tarde. El maestro de casa, que estaba más cerca de él, le tendió un salvavidas. Heinz pudo entender por qué ahora le llamaba tío. Bien, trataré de tener una charla con ellos cuando haya tiempo. Ahora que eso está solucionado, permítame ir y reunirme con esos dos en la casa. Espero que alguien pueda guiarme hasta nuestro alojamiento. Estaré encantado de hacerlo. El inexistente corazón de Heinz dio un salto ante la repentina voz de la persona de al lado. Era Blueberry. Seguramente había bajado hasta el suelo desde la pasarela en silencio mientras Heinz hablaba con el maestro de casa. Gritar repentinamente es malo para el corazón, así que, ¿podrías dejar de hacerlo, por favor? Lo siento. Tendré cuidado para que no suceda algo así en el futuro. Heinz no pudo amonestar más a Blueberry tras verle así extremadamente arrepentido. Quería demostrar que era una persona tolerante. Además, tampoco quería agitar más al hombre y que hiciera cosas imprevisibles. Me alegro que lo hayas entendido. Ahora bien, es probable que esté molestando a Blueberry-san, pero ¿podrías llevarme allí, por favor? No es ninguna molestia. Si hay algo en esta aldea que le moleste, por favor llámeme. Intentaré ayudar en la medida de lo posible. Me tranquiliza escuchar eso, respondió Heinz y empezó a caminar siguiendo a Blueberry. Sin embargo, eso no significaba que su trabajo hubiera terminado aún. Aún le quedaba pendiente la tarea más importante. En el camino, Heinz se detuvo, sus ojos se posaron en un grupo de niños y, aunque su rostro estaba oculto por la tela, le sonrió. Había 4 niños y 2 niñas, un total de 6 niños. 2 niños, un chico y una chica, parecían más jóvenes que los gemelos. Uno de los chicos era de la misma edad, y los 3 restantes parecían mayores. Ya, niños, saludó Heinz mientras caminaba hacia ellos. Ninguno de los adultos de los alrededores lo detuvo por cautela. Probablemente, Heinz les había dejado una buena impresión gracias a su comportamiento desde su llegada. Espero que cuiden de Aura y Mare. Dijeron las caras de los niños. No podía detenerse en este punto. Necesitaba algo para impulsarlos. Francamente hablando, fue precisamente por este momento que Heinz emprendió este viaje. Por favor, dejen que esos dos jueguen con todos ustedes. Dicho esto, es probable que no puedan ganar contra ellos si participan en juegos que impliquen la movilidad del cuerpo. Así que agradecería que les invitaran a jugar en algo diferente, el tipo de juegos que no se pueden jugar en la ciudad. Heinz hizo una simulación de la conversación con los ancianos con ayuda de Mare. Por el contrario, había simulado esta conversación con los niños de ahora consultando consigo mismo mentalmente. Probablemente habría errores y algunas cosas que había olvidado. Los adultos no podían verlo cometiendo errores, ya que podría afectarlos negativamente en el futuro. Por eso, quería hablar con los niños a solas tanto como fuera posible, pero era dudoso que le permitieran a él, un total desconocido, interactuar con sus preciados niños sin la supervisión de un adulto. Ahora tendría que aprovechar esta oportunidad. Heinz sacó una bolsa de cuero de su bolsillo. Después, sacó de ella un bulto de color ámbar del tamaño de la mitad de su pulgar. Ahora bien, extiende tu mano. Al que se dirigía Heinz era un chico que estaba a la cabeza del grupo. Probablemente era el líder de los niños de la aldea. Heinz dejó caer el bulto en la palma de la mano del niño, cuidando de que sus manos no se tocaran directamente. Aunque parecía un soborno, ciertamente no lo era. Sinceramente, Heinz quería dárselo de manera normal en lugar de dejarlo caer desde arriba, pero su mano era una ilusión. Si se tocaran, podría descubrir algo malo en la textura. Debía evitar eso absolutamente. ¿Qué tal si corto la mano de algún criminal y hago un guante con el músculo y la piel? Tal vez Nazarik tenga a alguien bueno en esa tarea. Me pregunto si lo odiarían en caso de que fueran las manos de un humano, pero alguien como Neuronist podría gustarle. Esto es.
Heinz le habló suavemente al chico que estaba mirando la cosa de forma extraña en su palma. Es un caramelo. Es más dulce que la fruta. Ah, es de los que se lamen, no de los que se mastican. Pero no sé si es más dulce que las frutas realmente sabrosas. Heinz afirmó con una ligera vacilación. Debido a su cuerpo, Heinz no podía confirmar el sabor por sí mismo. A lo sumo, solo podía comprobar la sensación al masticar, así que no estaba seguro de su sabor. Ciertamente había experimentado lamer caramelos en su mundo anterior. Pero ahora, a pesar que los caramelos de Yggdrasil, que nunca había probado antes, se volvieron milagrosamente reales, ya no podía probarlos. Considerando que había frutas con poderes mágicos en este mundo, era totalmente posible que algunas fueran más dulces que este caramelo. También era posible que los elfos oscuros estuvieran acostumbrados a comer este tipo de frutas normalmente. Había escuchado que las frutas de este mundo no siempre resultaban fáciles de comer, debido a que las técnicas de cría selectiva no progresaban demasiado. Por eso, había gente dentro de Nazarik que se dedicaba a la cría selectiva. Por ejemplo, el subchef. El chico se metió nerviosamente el caramelo en la boca. Los niños que lo rodeaban, también Heinz y los adultos que los observaban, esperaban la reacción del desafortunado, y también valiente, chico. ¡Qué dulce! ¡Qué sabroso! ¿Qué demonios es esta cosa? Heinz sonrió ante la respuesta del niño, que tenía los ojos muy abiertos por la sorpresa. La expresión de Heinz siguió siendo la misma incluso después de ver al chico, quien de pura sorpresa, se sacó el caramelo de la boca mientras goteaba saliva. Me alivia que no le haya disgustado. La única otra preocupación es la alergia, pero, bueno, eso no es muy probable. Acérquense, acérquense. Déjenme darles un poco a ustedes también. Heinz los llamó y repartió caramelos a cada niño. Los adultos también lanzaron algunas miradas como si quisieran recibir algunos, pero los ignoró. Este soborno era específicamente para los niños. No había ningún beneficio en darles un poco a los adultos también. Se los entregaba a los niños porque a ellos se les confiaba Aura y Mare. Cuando todos recibieron un poco, Heinz reiteró su petición. Por supuesto, se aseguró de no sonar como si los estuviera amenazando. Bien, entonces, por favor, cuiden de esos dos. Con su tarea hecha, Heinz se puso a caminar de nuevo. Tras darse cuenta de que nadie le detenía. ¡Demonios, sí! Soltó un grito de alegría internamente. La presentación fue genial, pensó Heinz, pero enseguida dejó de lado ese pensamiento y se puso serio. Únicamente sabrá si ha tenido éxito o ha fracasado cuando aquellos niños vengan a invitar a los gemelos a jugar. Dicho esto, logré lo que me propuse. Pero... ¿por qué Blueberry-san, que iba delante de mí, no dijo nada? Los padres deben dar al menos un simple gracias si a sus hijos les dieran caramelos, ¿no? ¿Quiere decir que su hijo no estaba entre ese grupo? ¿Hay más niños? Por Dios. Parece que tengo que trabajar un poco más. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.